Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Ya que estamos, ¿alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? Puede pedirme ahora para... Muy bien. Volvemos entonces. Decía, hay muchas maneras de definir la función logaritmo. Y de hecho una es explícitamente definirlo como la inversa de e a la x. Pero la cuestión es que nosotros, para empezar, todavía no tenemos un número distinguido que sea e. Y además, definimos la función logaritmo de esta forma, como la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t. Entonces la idea acá es ver que efectivamente esta función tiene una inversa de la forma a la x. Donde a la x es la función que se definió en el práctico 3, igual vamos a ir un poco hacia atrás porque probablemente no recuerden todo. La manera de probar esto va a ser con las distintas propiedades que hay, tanto de la función a la x como la de la función logaritmo. Entonces, vamos a empezar. Bien, lo primero que se nos pide es mostrar que si logaritmo de a es igual a 1, vamos a escribir un poco más prolijo. Entonces, logaritmo de a la m sobre n es igual a m sobre n. ¿Sí? Esto es lo primero que dice para todo nm en z con m distinto de 0. Esto es lo que dice la primera parte del ejercicio. Pero bueno, nosotros sabemos que logaritmo cumple esta propiedad. Logaritmo de x a la m sobre n, perdón, vamos a ponerlo con la misma notación, a la n sobre m es igual a n sobre m logaritmo de x. Para todo x en R+, para todo nm en z con m no nulo. Es decir, que con esta propiedad de logaritmo, la primera parte queda es solo decir que, bueno, como logaritmo de a es 1, me queda n sobre m logaritmo de x, o sea que me queda n sobre m. Puse al revés acá. Voy a usar la misma notación que está en el práctico. Acá es al revés. ¿Sí? Entonces, la primera parte es simplemente decir esto y concluir que la función logaritmo compuesto con f sub a
de Q a R definida por log de A de X, vamos a poner así. No, ahora vamos a poner por donde f sub A de X. Vamos a ponerlo con la notación que usamos para los racionales. De f sub A de n sobre m es A la n sobre m, verifica esto. Así que acá tenemos que el logaritmo es la inversa de f sub A, al menos en los racionales. ¿Sí? Ojo, esto vale para una, no vale para cualquiera. Pero para una vale. ¿Sí? Entonces, eso, si yo defino, voy a ponerle otro nombre para log gnocchi, que va de f sub A de Q en Q, esta es la imagen de f sub A, entonces esta función es la inversa de f sub A. ¿Sí? Así que acá, en realidad, lo único que usamos en la primera parte fue la propiedad que marqué en azul. El resto no es nada. ¿Sí? En realidad sí usé otra cosa, y es la definición de potencia. Lo que pasa es que eso precisamente está en la definición de la función a la x o cualquier número a la x. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Preguntas de esta parte? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podés resumir un poco el paso a paso de lo que hiciste? Sí. Gracias. Vamos a poner la letra primero. Era esto. Bien. La primera parte, que es la que estamos viendo, decía lo siguiente. Mostrar que si el logaritmo de A es 1, eso es una hipótesis, no tengo que probarlo. Se tiene que el logaritmo de A a la n sobre m es n sobre m para todo nm en z con m distinto de 0. Es decir, que la función f sub a restricta a q de q en r verifica que el logaritmo compuesto f sub a restricta a q es la identidad. Entonces, si logaritmo de A es 1, entonces logaritmo de A a la n sobre m es n sobre m. Eso lo podemos ver, ¿no? Era acá. Es esta propiedad, es la parte 5 del ejercicio de logaritmo. ¿Sí? O sea, lo único que usé fue esta propiedad. ¿Sí?
que podemos probarla si quieren. Podemos probarla si quieren. Pero lo único que usé fue esa propiedad. Entonces, usando esa propiedad, que es lo que está en azul, esto es una propiedad que ya está, ¿sí? Que en el otro ejercicio hay que probarla, pero en este ya lo podemos usar. Entonces tenemos que el logaritmo de a la n sobre m es n sobre m, porque en realidad para cualquier x, logaritmo de x a la n sobre m es n sobre m logaritmo de x. En este caso, como el logaritmo de a es 1, te queda simplemente n sobre m. Y bien, lo que decía acá es que en particular pasa esto, ¿no? Que si vemos esta función desde Q a R, si quieren acá para hacerlo formal tendría que ser restricto a Q, pero te queda la identidad, te queda simplemente que es no hacer nada. Así que logaritmo restricto a la imagen de f sub a de Q, que estamos hablando en Q, restricto a esa imagen, es la inversa. ¿Sí? Como función es la inversa. ¿Sí? En Q. Eso es lo que tengo hasta ahora. Gracias. Bien. Si quieren podemos repasar por qué anda la propiedad azul, digamos. ¿Por qué anda esta propiedad? Al menos los pasos que se usan para esa propiedad. Buenísimo. Bien. Entonces, vamos a ver esa propiedad. Vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces, tenemos que el logaritmo de x a la n sobre m es igual a n sobre m logaritmo de x para todo x en R+, para todo n m en z, con m no nulo. Bien, para probar esta propiedad, querer probar esta propiedad así sin nada previo es un poco complicado. Entonces en realidad lo que hay que probar primero es, de hecho voy a mostrar el ejercicio de logaritmo. Lo que hay que probar primero es la parte C, que logaritmo, bueno, en realidad hay que probar la primera parte de la parte C, pero la clave es ver que el logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y. Bien. Entonces acá, para probar esto, los pasos son: que podemos cambiar la definición a multiplicar por un x. Recordemos que la definición de esto sería la integral entre 1 y a de 1 sobre t de t. Bueno, lo que nos dice esta propiedad es que podemos multiplicar por x abajo, arriba y abajo. Sí, y esto es por cambio de variable en esencia. Ahora lo vemos, pero... Dos, que se deduce de esto, logaritmo de x por y es igual a logaritmo de x más logaritmo de y.
3. En particular, si uso x igual x, me queda que el logaritmo de x por x es logaritmo de x más logaritmo de x, o sea que el logaritmo de x cuadrado es logaritmo de x más logaritmo de x, es decir, 2 veces logaritmo de x. Bueno, que el logaritmo de x a la n es n logaritmo de x. Y 4, ya la conclusión, logaritmo de, bueno, esto sería para todo n en n. Para todo n en z, en realidad podemos probarlo al mismo tiempo eso. Y logaritmo de x a la n sobre m es n sobre m logaritmo x. Bien. Estos son los pasos que hay que seguir para probar que logaritmo de x a la n sobre m es n sobre m logaritmo de x. Bien. Lo primero, el primer paso, es simplemente cambio de variable lineal. Por supuesto, eso tienen que recordar la fórmula, pero la fórmula lo que dice es lo siguiente. Para todo R, se puede usar positivo, negativo, no puede ser nulo, pero positivo o negativo se puede usar, pero digamos que lo uso para todo R positivo. R por la integral entre AB de f de t es igual a por R, B por R, de la integral de f de t sobre R de t. Si quieren, puedo cambiar un detalle en la notación, pero es lo mismo, pero para... ¿Sí? Esta es la fórmula que se usa para probar la primera propiedad que queremos. ¿Sí? Y bueno, entonces si aplico esto acá, ¿qué tengo? Yo tengo por un lado, en mi ejercicio, las notaciones son distintas, hay que tener cuidado. Yo tengo por un lado la integral entre 1 y a de 1 sobre t de t, y por otro lado tengo la integral entre x y a por x de 1 sobre t de t. Y yo quiero ver que estas cosas son iguales. Entonces, si yo quisiera pasar esto a la notación que está arriba, entonces ahora las cosas cambiaron de nombre. Este que está acá sería el R, ¿sí? Que es el único que cambió. Y este que está acá sería F, pero un poco distinta. Entonces lo que vamos a hacer es partir de este de acá y tratar de llegar al siguiente a ver qué nos queda. Entonces, X por la integral, bueno, obviamente esto es F, ¿no? F de t. X por la integral entre 1 y a de 1 sobre t de t, cambio de variable, ¿a qué me dice que es igual? Es igual a la integral entre x y a por x, que es lo que está en la parte de arriba, de f de t sobre x de t. ¿Sí? Ahora, ¿qué es f? F es hacer 1 sobre el número. Entonces esto que está acá, en realidad lo que me queda es dar vuelta a lo que está adentro. Y ahora, por la linealidad de la integral, yo sé que puedo sacar el x multiplicando para afuera,
Y bueno, el x está multiplicando de los dos lados, así que lo puedo sacar. No es 0, hay que tener cuidado con eso, pero sabíamos que no era 0. Bien. Entonces, esta propiedad ya está. Ahora habría que ver cómo continuar con esto, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Ahora miro el chat, igual por si acaso. Entonces esta parte ya la tenemos, ¿sí? El paso 1 ya lo tenemos. Ahora vamos al paso 2. Pero el paso 2 es aplicar esto que acabamos de decir. Bien, voy a mirar el chat por las dudas, como dije. En el práctico dice sí que la composición del logaritmo con FA es la identidad, pero eso es lo que hay que probar. La primera parte, si querés, o sea, estoy de acuerdo que la primera parte, usando estas propiedades del logaritmo, es sencilla y eso te permite saber que la composición es la identidad, al menos en Q. En Q sí, pero en el resto hay que probarlo. Bien. Entonces lo siguiente es esta propiedad. Lo siguiente es esta propiedad, logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más logaritmo de y. Y bueno, esto simplemente que logaritmo de x por y es la integral entre 1 y x por y de 1 sobre t de t. Y acá tenemos la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t, y la integral entre 1 e y de 1 sobre t de t. ¿Sí? Y bien, yo puedo partir esta integral en dos, ¿sí? Con la aditividad de la integral respecto a los intervalos. Puedo decir que esto es la integral entre 1 y x, vamos a poner igual porque son iguales, entre 1 y x de 1 sobre t de t, más la integral entre x e y de 1 sobre t de t. ¿Sí? Perdón, x por y x. Un poco más centrado. ¿Sí? Acá hay un detalle que uno puede decir que en realidad capaz que x no es mayor que, perdón, que x no es menor o menor o igual que x por y, pero no es un problema ese, ¿sí? Porque como vieron, si vieron ya en teórico, la fórmula de aditividad respecto al intervalo vale sin importar el orden de los extremos. Bueno, pero ahora lo único que falta es, si usamos la propiedad anterior, ¿sí? Si usamos la propiedad que está en violeta ahí, lo único que estamos diciendo es si tomamos a igual a i, tenemos exactamente lo que está arriba. Entonces esto en realidad es igual a 1 sobre x, la integral de 1 sobre t de t, más 1 sobre i, la integral entre 1 y i de 1 sobre t de t, que es lo que tenemos arriba y es lo que queremos probar. ¿Sí? Bien.
Ok. El caso que de esto se deduce que el logaritmo de x a la n es n log de x, es por inducción, pero es bastante sencilla la inducción. ¿Sí? Esto sería para todo n en z. Es bastante sencilla la inducción a partir de esto. ¿Sí? Primero, para todo n en n, es muy sencilla porque lo que decís es que el logaritmo de x a la n más 1 es logaritmo de x a la n por x, que es logaritmo de x a la n más logaritmo de x, y esto es n, pongo otra ya. No, creo que me da poco. Esto es n logaritmo de x más logaritmo de x, y esto es n más 1 log de x. Acá estoy haciendo la inducción de forma ultra rápida y en este paso, acá fue donde usaste el paso inductivo, digamos. ¿Sí? Sabías que x a la n era, que el logaritmo de x a la n era n logaritmo de x. Y con eso ya está. ¿Sí? Entonces, para probar esto en los naturales, alcanza con esto. ¿Sí? Después, para probarla en los enteros, lo que hay que ver es lo siguiente. Los enteros lo que me falta es los negativos. Entonces, si vos tomás log de x a la menos n con n en los naturales, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que, bueno, no es lo mismo que, pero log de 1 es igual al logaritmo de x a la n por x a la menos n, y esto, como son números nada más, y yo ya probé que vale para cualquier número, esto es lo mismo que log de x a la n más log de x a la menos n. Pero el logaritmo de 1 es la integral entre 1 y 1 de lo que sea, así que esto es 0. Así que de acá se deduce que log de x a la menos n es igual a menos log de x a la n, o lo que es lo mismo, log de x a la menos n es menos n log de x. Entonces, con esto tenemos que logaritmo de x a la n es n por logaritmo de x para todos los enteros. ¿Sí? Bien, y en realidad, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Más allá de que lo hicimos muy rápido, ¿no? Probamos para todos los naturales por inducción, lo que está acá. Repito que esto es muy rápido. Esto es una inducción que hay que justificar mejor. ¿Sí? Pero el caso base lo tenemos porque es, si quieren, de hecho pueden usar dos casos bases. El caso base con n igual 0, x a la 0 es 1. Para todo x no nulo.
pero el logaritmo tiene sentido para los positivos, así que x no va a ser 0. Y si quieren verificar mejor en un caso no tan trivial, bueno, en realidad x a la 1, logaritmo de x a la 1 es 1 por logaritmo de x, así que eso tampoco es un problema. Después la hipótesis inductiva sería que el logaritmo de x a la n es n logaritmo de x, que fue precisamente lo que señalé con la flecha roja, y la tesis inductiva es que el logaritmo de x a la n más 1 es n más 1 logaritmo de x. Entonces, esa inducción lo que nos dice es que el logaritmo de x a la n es n logaritmo de x para todos los naturales. Para los enteros se podría hacer otra inducción, pero en realidad basta con ver que podés multiplicar por el inverso, porque x a la menos n es 1 sobre x a la n. Entonces si vos multiplicás x a la n por x a la menos n, te da 1. Pero por otro lado, logaritmo de a por b es logaritmo de a más logaritmo de b. Y de ahí concluís que son inversos. ¿Sí? Bien, y para probar que valen los racionales, en realidad se puede hacer algo similar a esto. Porque si vos tenés x a la n sobre m, por ejemplo, ¿qué es este número? Bueno, este es un número i, tal que i a la m es x a la n. Vamos a poner como igual. Sí. I es igual a x a la n sobre m, entonces, de hecho podríamos hacerlo con 1 sobre m, pero lo podemos hacer de una. I a la m es igual a x a la n. ¿Sí? Acá lo que hay que ver es la definición de la función potencia. ¿Sí? Que esto no es del todo sencillo, ¿sí? Una vez que tenés esto, decís, decís, bueno, pero entonces, logaritmo de i a la m es igual a logaritmo de x a la n, que es igual a n logaritmo de x. ¿Sí? Ahí no hice nada. Por otro lado, i es un número, es algún número. Así que esto es m logaritmo de i. Así que tenemos eso. Por supuesto acá no estoy, como estamos viendo esto así, digamos, no estoy verificando que en realidad tenía que decir que m era distinto de 0, todas esas cosas hay que escribirlas, pero estamos haciendo no tan formal. ¿Sí? Entonces, con esto más o menos ya tienen todo el ejercicio de logaritmo. Bien. Repito que la parte, digamos, el qué es n sobre m hay que hacerlo formal, digamos. Eso fue un ejercicio de un práctico anterior, ahora ya pueden usar que tiene las propiedades que todos conocemos, digamos. Es decir, que la raíz cúbica es lo que todos conocemos como raíz cúbica,
La raíz cuadrada es lo que todos conocemos como raíz cuadrada, etc. Bien, voy a pasar a ver si hay preguntas, y si quieren preguntar ahora. ¿Cuántos somos? 17. Dime. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, volvemos. Eso estaba acá. Sí, acá. Bien. Lo que pasó fue que en este caso concreto, la función que estamos integrando es precisamente, vamos a hacer acá, la función f en la que estamos integrando de R más, digamos, a R, lo que cumple es esto, es 1 sobre t. Entonces, si vos haces f de a, bueno, me voy a poner otra letra, f de i, sin importar cuál sea i, esto es 1 sobre i. Entonces, si vos haces f de t sobre x, sin importar que sea t, sin importar que sea x, obviamente mientras tenga sentido, es decir, que x no sea nulo, y en este caso que ambos sean positivos, esto es x sobre t, porque lo que hace es invertir el número. Entonces, por ponerte un ejemplo, si t fuera 3 y x fuera 2, tendrías 3 medios, y 1 sobre 3 medios es 2 tercios. No sé si era exactamente esa la pregunta. Asumo que sí, porque es lo más complicado así de ver cuando uno da vuelta en esta parte. Pero si no, pregúntame de nuevo. Bien, perfecto. Ok, entonces ahora vamos a volver al ejercicio. Acá. Entonces, a partir de la propiedad que ya probamos incluso, bien. Ok. La parte B dice, mostrar que la función logaritmo compuesto f de a es estrictamente creciente. Es decir, eso fue acá. Lo que dice ahora el ejercicio es que la función h, si quieren, h de x, que es logaritmo de h sub a, si quieren, de a a la x, esta, bueno, vamos a definirla bien. Esto va de R en R y la definición es h sub a de x es logaritmo compuesto f sub a de x, que es lo que ustedes conocen como logaritmo de a a la x. Que esta función es estrictamente monótona creciente. Bien, esa función h sub a es estrictamente creciente. Bien. Bueno, esto es una propiedad de funciones, y ya ni siquiera tiene que ver con logaritmo, con la exponencial, no tiene que ver con nada. Es simplemente de funciones, no importa cuáles son las funciones. Y es la siguiente propiedad. La composición de dos funciones crecientes es creciente. La composición de dos funciones estrictamente crecientes
es estrictamente creciente. Y ya está. ¿Sí? Así que el argumento acá sería porque es composición de dos funciones estrictamente crecientes. ¿Sí? Y el argumento es ese. Si X es menor que Y, entonces, como f de A es estrictamente creciente, esto repito que sería el ejercicio correspondiente a la función exponencial, f sub A de X es menor que f sub A de Y. Esto es f sub A estrictamente creciente. Y ahora, como f sub A de X es menor que f sub A de Y, entonces log de f sub A de X es menor que log de f sub A de Y. Y esto es porque log es estrictamente creciente. Ok. Podemos comentar un poco por qué logaritmo es una función estrictamente creciente. En el ejercicio, bueno, en el ejercicio relativo a la función logaritmo, se pide probar que es creciente, no dice estrictamente, pero después dice concluir que su única raíz es 1, así que en realidad lo que estás usando es que es estrictamente creciente. Pero, bien, mostremos por qué log es estrictamente creciente. ¿Y queremos ver? Bien. Voy a hacer un dibujo, pero el argumento formal es el mismo, solo que es sin el dibujo. De hecho, el dibujo es solo para explicar un poquito más. Entonces vos tenés vamos a usar otro color acá. Tenés la función, no me quedó nada bien esto. Tenés la función 1 sobre t. Por acá tenés el 1. Por acá tenés el x. Y por acá tenés el y. Sabes que es en ese orden porque dijimos que x era menor que y. Bueno, argumento. Lo que está acá, esta área es log de x, mientras que toda esta área es log de y. Listo, ya está. Bien. Argumento más formal. Es el siguiente. La integral entre 1 y de 1 sobre t de t, vamos a poner esto es log. Log de y es la integral entre 1
e i de 1 sobre t de t. Bueno, el primero, obviamente, lo primero que tenemos, el primer sumando es log de x. Y el siguiente sumando es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es una función positiva y el intervalo está bien ordenado, porque x es menor que y. ¿Sí? Pero, solo con decir eso, mi conclusión sería que log de y es mayor o igual que log de x. Y yo quiero que sea mayor estricto. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es tomar una suma inferior de esto y calcular esa suma inferior y ver que esa suma inferior es mayor o igual que 0. Muy complicado, ¿no? Bueno, no. La función 1 sobre t es decreciente y por tanto, para ver que una integral es mayor que 0, alcanza con tomar el extremo de más a la derecha. ¿Sí? O sea, si ustedes ven acá, haciendo un zoom a esto, yo tengo x, tengo y tengo una función que viene así. En vez de hacer la integral de esta función, lo que digo es, esa integral es mayor o igual que esto. Perdón, acá es, perdón, no es y, es 1 sobre y. ¿Sí? Este paso de la integral entre x e y de 1 sobre t de t, que eso es mayor o igual que 1 sobre y por y menos x, es esto que está acá, es este dibujo. Este paso es, vamos a poner un rojo acá. Este paso es este dibujo. Estoy comparando la función 1 sobre t con la función 1 sobre i. En ese intervalo, por supuesto. Así que la función logaritmo es estrictamente creciente, y ahora volvemos a lo anterior, como la función que estamos considerando es composición de dos funciones estrictamente crecientes, es estrictamente creciente. Bien. ¿Preguntas? Leo por si tienen alguna pregunta y... Bien, parece que no. Ok. Entonces ahora vamos a la parte difícil, las dos partes difíciles, digamos, que son bueno, la parte D no tiene mucho sentido, es muy sencilla, quiero decir, no es que no tenga sentido, sino que es muy sencilla. Pero la C y la E sí son un poquito más complicadas. Entonces, lo siguiente que me piden es, tengo A sub X, el conjunto de, atentos, logaritmo de A a la N sobre M, tal que N y M son enteros, M es distinto de 0, y N sobre M es menor que X. Y B sub X, lo mismo, pero con mayor igual. Mayor, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bien, la situación en la que estamos, a ver, lo que me piden ahora
es probar lo siguiente, que el supremo de A sub X es menor o igual que el logaritmo de A a la X, que es menor o igual que el ínfimo de B sub X. Esto es lo que me pide probar. ¿Sí? Esto es lo que me pide probar. Ok. Bien. Entonces, vamos a repasar las cosas que teníamos con supremos e ínfimos. Primero que nada, A sub X, ¿está acotado? Bien. Entonces, si ustedes ven la definición, n sobre m no está acotado. No inferiormente, pero sí superiormente. ¿Sí? N sobre m, en la definición, n sobre m es menor que x. Así que x es una cota superior de esa parte. El problema es que usamos logaritmo de a a la n sobre m. Entonces, ¿cómo sé que esto está acotado? ¿Cómo sé que el conjunto a sub x está acotado superiormente, que es lo que me interesa, porque yo lo que quiero calcular es el supremo? Ok. Bien. La justificación, primero voy a dar la justificación y después vemos por qué. La justificación es este dibujo. ¿Cómo es la función logaritmo, cómo es la función h sub a? ¿No? Porque recordemos que el logaritmo de a la x era la función h sub a de x. ¿Cómo es esta función? Bueno, en realidad sabemos cómo es bastante, porque sabemos cómo es en los racionales, pero digamos que no tenemos absolutamente ni idea. Si no tenemos ni idea, no tendría por qué estar acotado. De hecho, si pensamos, la función logaritmo no está acotada, perdón, la función logaritmo no está acotada, pero no es eso lo que quería decir. La función 1 sobre t no está acotada. ¿No? Si yo dijera, si en vez de plantear esto, planteara, por ejemplo, este conjunto. No tiene nada que ver el conjunto, pero para verlo, es logaritmo de x con x menor que 1 y positivo. Perdón. Vamos a poner 1 sobre x con x, acá no es pertenece, es menor que 1. De hecho, con logaritmo también se puede hacer, pero prefiero no. Este conjunto, por más que acá los x que verifican esto sí están acotados, tanto inferior como superiormente, porque en realidad esto es x perteneciente a 0, 1, ¿sí? Cuando aplico la función, no me queda acotado. Así que hay que justificar por qué el conjunto A sub X está acotado. Bueno, yo, de vuelta, en principio no sabemos cómo es H sub A, aunque sabemos que en realidad vale la identidad en los racionales, pero digamos que, no sabemos, que ni siquiera tenemos en cuenta eso. ¿Cómo es el bosquejo de HA? No tengo ni idea, pero es estrictamente creciente. De hecho, alcanza con que sea creciente. Si X está por acá, y esto es H sub A de X, ese valor es una cota para el conjunto A sub X. Porque A sub X lo que me está diciendo, si bien es pararme solo en los racionales, lo que me está diciendo es, fíjate lo que vale la función atrás de X. De hecho, además, solo en los racionales, pero pensémoslo así de forma general, lo que me está diciendo es, fíjate atrás de X. Entonces, si me fijo atrás de X, como la función es monótona creciente, va a valer menos que
la función en x. O sea que va a valer menos que h sub a de x. ¿Sí? Entonces, por esa razón, a sub x está acotado, no acotado tanto inferior como superiormente, pero sí está acotado superiormente, que es lo que nos interesa. Repito que acá solo necesitas que sea creciente en el sentido amplio, no necesita ser estrictamente creciente, sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, en realidad, tenemos lo siguiente. Tenemos que h sub a de x es cota superior de a sub x y es cota inferior de b sub x. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿cuánto es a sub x? No el supremo, sino el conjunto. Recordemos que a sub x es logaritmo de a la x, perdón, no a la x, de a la acá, n sobre m con n m en z, m no nulo, y n sobre m menor que 0 no, menor que x. ¿Cuánto vale el logaritmo de a a la n sobre m? Bueno, ya lo probamos. Esto es, perdón, no es a a la n sobre n, es n sobre m. Es decir, a sub x es, como conjunto, es menos infinito, que x podría ser racional, y en ese caso no estaría bien, intersección q. Ese es a sub x. Y b sub x es x más infinito, intersección q. ¿Por qué sabemos esto? Porque habíamos probado que el logaritmo compuesto a la x era la identidad para los x racionales. Por eso no usamos, por eso no pusimos acá a la i con i menor que x, porque para los irracionales no lo sabemos. Pero como acá nos paramos en los racionales, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué es a sub x? Es agarrar todos los racionales que son menores que x y aplicarles h sub a. Pero h sub a en los racionales es no hacer nada. Así que lo que hicimos fue agarrar todos los racionales menores a x. Bien. Entonces tenemos un dibujo acá, tenemos x, tenemos a sub x, tenemos b sub x. ¿Cuál es el supremo de a sub x? Bien, esto se puede probar formalmente, de nuevo como con el principio, digamos, la manera más fácil sería con el principio de Arquímedes, pero yo les digo que, o bueno, ya tienen la intuición de que el supremo en este conjunto es efectivamente x y el ínfimo en este conjunto es efectivamente x.
Así que en realidad lo que tenemos es que el supremo de A sub x es x y es igual a el ínfimo de B sub x. ¿Sí? Pero nosotros habíamos dicho que había otra cota inferior para B sub x y otra cota superior para A sub x. Nosotros sabíamos que el supremo de A sub x es menor o igual que h sub a de x. Y que el ínfimo de B sub x es mayor o igual que, dije bien, supremo, sí, mayor o igual que h sub a de x. Pero estas dos cosas son iguales y son iguales a x. Y con eso tenemos lo que queríamos. Esta función es la identidad. Así que concluimos que esta función, la composición de estas dos funciones, es efectivamente la identidad y por tanto son una inversa de la otra. Ok. Preguntas de esta parte, que sé que es un poquito más complicada. Dejo un segundo esto, pero ya me fijo en el chat. Esta manera de definir funciones, sí, ya veo eso. Esta manera de definir funciones con el supremo usa fuertemente la propiedad de completitud, obviamente, de los reales, y es una manera de extender funciones. Si vos tenés una función monótona creciente en Q, este mismo argumento te permite definir una función en R a menos de una suposición, digamos, a menos de una suposición que tiene que ver con continuidad. Más allá de que no vamos a ver esto, bueno, lo puedo plantear en términos de cosas que sí vimos. Si vos tenés una función en Q que es monótona creciente y Lipschitz, entonces podés extenderla a una función en R. Se necesita menos que Lipschitz, pero digamos en nuestro contexto queda bien. Y de hecho, algo que no hemos visto, pero bueno, esa función que te queda también es Lipschitz. Entonces, acá lo que usé fue que, a ver, dijimos que hx al final va a ser la identidad, así que esto tendría que ser la recta x igual y, ¿sí? Pero puse cualquier función para ver por qué era que tanto a sub x como b sub x estaban acotados, y era porque esta función h sub a de x, que es logaritmo de a a la x, esta era la definición de h sub a, acá no dice nada, esta función es monótona creciente, entonces como es monótona creciente, a sub x tiene que estar acotado superiormente, porque a sub x es fijarte algunos puntos de la parte naranja, acá, en el eje x, que son menores que x, algunos, son muchos, pero está, son los racionales, que son menores a x, pero incluso podrían ser todos, solo que ahí sería más difícil la prueba después, pero en este contexto,
y aplicar la función. Pero como el gráfico va hacia arriba, digamos, no puede pasar a h sub a de x. ¿Sí? Entonces, en el contexto, si vos aplicas esto a cualquier función, eso no es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, que dijimos 1 sobre x no está acotado por más que x esté acotado. Podría no estar acotado por más que x esté acotado. Pero sí vale para esta función. Y de hecho, ahí obtuvimos que h sub a de x es una cota superior para a sub x y una cota inferior para b sub x. Pero en realidad a sub x y b sub x, como es pararnos en los racionales menor que x y aplicar una función que sabemos que los racionales es la identidad, a sub x es este conjunto y b sub x es este conjunto. Así que tengo esta situación y en realidad los supremos y los ínfimos son iguales a x. El tema es que a mí, digamos, esto podría haberlo hecho de entrada, pero a mí no me interesa esto. No me interesa que el supremo de a sub x sea x y que el ínfimo de b sub x sea x. Me interesa saber que, en realidad, el supremo también es h sub a de x y el ínfimo también es h sub a de x. Lo que me interesa es esto, que está acá. Entonces necesitaba saber que h sub a de x era una cota superior y que h sub a para a sub x y que h sub a de x era una cota inferior para b sub x. Y bueno, con eso obtenemos lo que queríamos. No sé. Bueno, lo que falta ahora es probar que existe tala. Nosotros hicimos todo un razonamiento a partir de si logaritmo de a es 1, entonces, pero ¿por qué existe un a que el logaritmo de a sea 1? Bien. Bueno, ustedes saben que e cumple esto. Pero no tenemos definido el número e aún. Entonces, en realidad, ¿cómo saber esto? Tendríamos que trabajar un poco. Si usáramos, o sea, si ya tuviéramos las herramientas de continuidad, podríamos probar que a a la x es continua, perdón, no, a a la x no. Podríamos usar que el logaritmo es continuo y por tanto, en algún momento vale 1. Y ya está. ¿Sí? Por Bolzano, si quieren. Entonces, si usamos continuidad de logaritmo, entonces ya está. Sí, con la continuidad de logaritmo ya estaría la prueba. Pero todavía no tenemos Bolzano. Bueno, valor medio sería en realidad no Bolzano, pero no. Sería una herramienta de continuidad que todavía no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien. Lo mismo que mencioné antes. Esto está en el práctico, no es que tiene que ocurrírsele a ustedes este conjunto. Este valor de A verifica que log de A es 1. Bien. ¿Cómo se prueba esto? Ok. Como dije, no tenemos herramientas de continuidad todavía, pero hay cosas que sí tenemos. Y es directamente la definición del logaritmo. Entonces,
Por acá tengo el 1, por acá tengo el A. Entonces, el conjunto que definí es el conjunto de los I, tal que esta área es menor que 1. ¿Sí? Entonces, y logaritmo de A es, bueno, el área hasta A. Logaritmo de A es esto. Acá el argumento de continuidad lo podemos llevar al dibujo, ¿sí? Entonces, como el argumento de continuidad lo podemos llevar al dibujo, podemos hacer la ecuación que queremos con el dibujo. Si logaritmo de A es menor que 1, a ver si me creen esto, existe un épsilon mayor que 0, tal que la integral entre A y A más épsilon de 1 sobre t de t es menor que, vamos a poner, es menor que 1. Porque, bueno, si este conjunto es menor que 1, si yo miro acá esta pequeña área que agregué, ¿cuánto vale? Bueno, esa pequeña área que agregué es menor o igual que la altura más grande, hago zoom, tengo algo así. Esta área es menor o igual que si yo me paraba acá y hacía este rectángulo. ¿Cuánto es este rectángulo? La altura es 1 sobre A, porque es este valor. Y la base es épsilon. Así que esto que está acá es menor o igual, si quieren, que épsilon sobre A. Entonces lo único que hay que hacer es tomar un épsilon muy chiquito para que épsilon sobre A más logaritmo de A sea menor que 1. ¿Sí? De hecho pueden decir que, esto está un poco al revés de cómo se usa normalmente en continuidad, pero podemos decir que 1 menos logaritmo de A es D, que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer con épsilon es que épsilon sobre A sea menor que D. Si épsilon sobre A es menor que D, ya está. Y bueno, como haya, esto es lo mismo que decir que épsilon es menor que D por A. ¿Sí? El argumento, si logaritmo de A es mayor que 1, es el mismo. No hay una diferencia. ¿Sí? Entonces, acá hicimos un poco un juego para hablar de continuidad sin hablar de continuidad, digamos. Pero tiene que ver con que si me muevo un poquito, las cosas varían un poquito. De hecho, pueden usar otro ejercicio, que es el ejercicio que está en el... hay que adaptarlo un poquito, pero es el ejercicio 3 de la parte 1. También habla, bueno, de continuidad sin hablar de continuidad, en realidad habla de la propiedad de Lipschitz. ¿Sí? Y dice que en este caso, en cierta región, la función logaritmo tiene que ser Lipschitz. Como la función logaritmo tiene que ser Lipschitz porque es una integral, ¿sí? Entonces, correrte un poco de A no va a cambiar más que un K por el tamaño del intervalito que te corras. Entonces, si el logaritmo de A era menor que 1, te podés mover muy poquito para que K por ese que te moviste
siga siendo menor, bueno, para que el área que tenías antes más cap por el poquito que te corriste siga siendo menor que 1. Esta parte es la más delicada, creo, del ejercicio. Bueno, a ver, lo del A sub X y B sub X también era difícil, pero esto ya requiere básicamente usar continuidad sin hablar de continuidad. ¿Sí? La parte D es solo para ver que el conjunto que definimos acá, que este conjunto, al que le calculamos el supremo para decir que eso era A, que ese conjunto es acotado superiormente. ¿Preguntas? Dime. No, el D es... Bien. El D lo que digo es... simplemente... Bien. Repasamos la última parte entonces. Yo lo que quiero ver... O sea, todo este ejercicio... hasta la última parte... Bueno, hasta la parte C, digamos, porque la parte D del ejercicio en realidad me la salteé. Hasta la parte C lo que teníamos era que si existía un A tal que el logaritmo de A es 1, entonces teníamos la inversa de la función logaritmo, que era A a la X. Pero no sé si tengo ese A. Entonces lo que tengo que ver es que existe tal A. Y lo que mencionaba es que esto, cuando tengamos los teoremas de continuidad, va a estar dado. O sea, esto es valor medio en esencia, que existe ese A es valor medio. Pero todavía no tenemos continuidad. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente ver continuidad a mano. Entonces, de nuevo, logaritmo es una función monótona, que eso nos va a ayudar. Como logaritmo es una función monótona, me fijo cuáles son los sí que son menores a 1, que el logaritmo de i es menor a 1. ¿Sí? Por ejemplo, 1 está ahí, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces me fijo cuáles son los sí tal que el logaritmo de i es 1. Y yo afirmo que el supremo de ese conjunto verifica que el logaritmo de ese supremo es 1. O sea, si yo tomo A, el supremo de los sí tal que el logaritmo de i es 1, el supremo de los sí tal que el logaritmo de i es menor que 1, perdón, ese número verifica que el logaritmo de él es 1. ¿Sí? Este es el A que estamos buscando. Bien, y el argumento, para ver que el logaritmo de A efectivamente es 1, es un argumento de continuidad. Aunque esté disfrazado, porque no hemos hablado de continuidad todavía, es un argumento de continuidad. Entonces, tenemos el A, tenemos un I que está antes del A, que verifica que el logaritmo de eso es, capaz que acá se confundió con una cosa, vamos a cambiar esta flecha y ponerlo más así. El área naranja es menor que 1. ¿Por qué? Porque el I está antes que el A. Entonces, como el I está antes que el A, logaritmo de I tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Porque si no, o sea, si no fuera menor que 1, I sería una cota superior para el conjunto que estamos trabajando, ¿sí? Y eso sería un absurdo. Entonces, capaz que tendría que ponerle un nombre al conjunto, vamos a llamarlo de una forma conjunto, vamos a llamarle a este conjunto, vamos a llamarle E. Entonces, como A es el supremo de E, y logaritmo es monótona creciente, entonces, para todo I
menor a A, yo afirmo que I está en E. Porque si I no estuviera en E, ¿qué significaría? Que el logaritmo de I es mayor que 1, mayor o igual que 1. Entonces sí sería una cota superior. Vamos a ponerle otra letra, no vamos a ponerle I, ponerle B. Si B es menor que A, entonces logaritmo de B no puede ser mayor o igual que 1, porque si fuera, sería una cota para E. Entonces no sería mayor o igual que el supremo. ¿Sí? ¿Por qué? Para todo B, tal que log de B es mayor o igual que 1, se tiene B cota superior de E. ¿Sí? Entonces, ahora volvemos al dibujo. Le voy a cambiar el nombre para que... A este le pongo B. Cualquier B que vos te tomes antes que A, el área va a ser menor o igual a 1. De hecho, menor a 1. Entonces la pregunta es cuánto es el área de la sección roja, si quieren. Área o integral, no importa. Menciónenlo como quieran. Entonces, yo afirmo que el logaritmo de A tiene que ser 1. Si el logaritmo de A no es 1, entonces 1 menos logaritmo de A, perdón, si el logaritmo de A es menor que 1, 1 menos logaritmo de A tiene que ser un D que tiene que ser mayor que 0. Es decir, la diferencia entre 1 y logaritmo de A es mayor que 0. Y en este orden, 1 menos logaritmo de A me queda un D que es mayor que 0. Entonces yo afirmo que vos te podés correr un poquito a la derecha y que la integral sigue siendo menor que 1. Eso es, existe un épsilon mayor que 0 tal que la integral entre A y A más épsilon de 1 sobre t de t es menor que 1, no, perdón. La integral entre 1 y A más épsilon de 1 sobre t de t es menor que 1. Y eso es porque lo que estoy agregando entre A y A más épsilon es esta parte violeta que está acá. ¿Sí? Eso es lo que estoy agregando. Y eso lo puedo hacer tan chico como quiera, porque la altura es 1 sobre A, porque después voy bajando. Y el largo es épsilon, ¿sí? Porque va de entre A y A más épsilon, así que el largo es épsilon. Entonces alcanza con que esto que está acá, ¿cuánto es el área que está acá? Es base por altura, es decir, épsilon sobre A. Si épsilon sobre A es menor que D, entonces sumándose el logaritmo de A, lo que me queda es menor que 1. ¿Sí? Y esto es lo que decía logaritmo. Vamos a poner. Entonces, si logaritmo de A más épsilon es mayor que 1, A no puede ser una cota superior del conjunto B. Porque A más épsilon estaría en E. Porque es un I tal que el logaritmo de I es menor que 1. ¿Sí? Para ver al revés, para ver que el logaritmo de A no puede ser mayor que 1, tienen que hacer un argumento similar, pero en esencia es la misma cosa. ¿Sí? Repito. Vamos a hacer el mismo dibujo. Tenemos el 1, tenemos el A, tenemos esta región. Yo afirmo que esa área es 1. Si esta área
es menor que 1, vos acá te podés mover un poquito, tal que ahora, esto sería existe un epsilon mayor que 0, tal que el logaritmo de A más epsilon también es menor que 1. Porque esto que está acá es muy chiquito, lo puedo hacer tan chico como quiera. Entonces, como el log de A más epsilon es menor que 1, A más epsilon está en el conjunto E. Y por tanto, A no es cota superior de... y esto es un absurdo. ¿Sí? Ese fue el argumento. Repito, este argumento es esconder continuidad, pero bueno, funciona. ¿Sí? Y lo que decía el D, ¿de dónde salió el D? Lo que decía es, para elegir el epsilon, para encontrar el epsilon, te conviene decir cuál es explícitamente la distancia entre 1 y logaritmo de A. Entonces, voy a hacerlo con rojo acá. Entonces, el D es igual a 1 menos logaritmo de A, que es mayor que 0. Como epsilon me alcanza A sobre 2D, digamos, o si quieren, un medio de D sobre A. Eso. Un medio de D sobre A me alcanza. Porque el área esta que está acá, el área violeta, ¿cuánto es? Es menor o igual que base, un poquito más despacio. El área esta que está acá es menor o igual que base, que es epsilon, por altura, que es 1 sobre A. Perdón, acá me equivoco, que es al revés. D por A es. El área que está acá es bases por altura, entonces menor o igual que la altura más grande, por eso 1 sobre A por epsilon. Entonces, cuando sumás, lo que estás sumando es, el A se va con el D, el D te queda y te queda 1 sobre 2. ¿Sí? Lo que le faltaba al área naranja para llegar a ser 1 era D, y el área que estás sumando es D sobre 2. Así que no llegaste a 1. Y repito, lo otro es igual para... El otro caso es igual. O sea, es un poquito más complicado, pero en esencia es lo mismo. A ver. No, es igual, es igual. Es igual. Repito, o sea, esto es complicado porque estamos hablando de continuidad sin hablar de continuidad. Pero en esencia es eso lo que estamos haciendo. Y de hecho puede ser interesante que revisen un poco no sé si ya hicieron algún ejercicio de la sección 1, si ya hicieron no porque este práctico es largo, pero si no han hecho un ejercicio de la sección 1, pueden ver un poco el ejercicio 3 de la sección 1, que en esencia habla de continuidad de la integral sin hablar de continuidad, porque es más que continuo. Así que, bueno. Bien, bueno, les comento, voy a subir una noticia, pero esta semana va a haber cuestionario de integrales. Bueno, muy bien. Bueno, por hoy estaría pronto. Estamos en contacto. Nos vemos.
Mm, no sé si tenés que cortar la grabación, Marcela, para que no se pierda. O sea, si salgo yo ahora, no sé si se pierde o no la grabación.